Tardes a todas y todos. Pues vamos a dar inicio a este foro temático sobre autonomía universitaria. Tenemos programada como conferencia inaugural de esta actividad la participación del doctor Adolfo Díaz Ávila, y aparte de él tenemos el registro de una ponencia del doctor Alberto Saladino García, que en su momento pasará a esta mesa a dar el nombre de su ponencia a la hora de su intervención, así como el doctor Adolfo Díaz. Está con nosotros como representante estudiantil la compañera alumna de filosofía, Melissa Hernández, y su servidora, Rocío Merlos Nájera. Estaré fingiendo como moderadora, Melissa como relatora. Entonces, sin más preámbulo, quiero hacer la presentación del doctor Adolfo Díaz Ávila. Él es una persona que tiene muchos años en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha formado a una gran cantidad de generaciones en la universidad. Actualmente él participa en un cuerpo académico y como todos los docentes, la mayoría participamos en cuerpos académicos, y eso ha hecho que su producción pues sea mucho más rica, más diversa, y que forme recursos humanos tanto docentes como estudiantiles. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, es especialista en hermenéutica y en general ha desarrollado temáticas diversas sobre las humanidades. Y es justamente en ese sentido de su investigación sobre las humanidades que se ha preocupado por hacer una precisión conceptual y que sepamos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de autonomía universitaria. De hecho, este foro se ha organizado a propuesta de él hizo la propuesta de que antes de continuar hablando de autonomía debiéramos de tener muy puntual qué cosa entendemos tanto los estudiantes como los docentes y como las autoridades universitarias, y tal vez más allá de las autoridades universitarias, las propias instancias de gobierno que de alguna manera tienen relación con la universidad, en el sentido de que administran los recursos de este estado y parte de esos recursos pues vienen a la universidad. Entonces, este es el perfil del doctor Adolfo Díaz Ávila, y sin más le damos el uso de la palabra para que pueda dar ese inicio a esta actividad. Gracias, buenas tardes. Con gusto vamos a tratar de colaborar en lo que por el momento significa un compromiso para todos, en tanto universitarios y miembros de la Facultad de Humanidades. Tenemos pues la responsabilidad de participar en las discusiones en torno a la autonomía de la universidad. Mi participación tiene como finalidad el convocar a la reflexión en torno a esta como circunstancia que nos está ahorita
pues preocupante. Se trata pues de lo que el mismo contexto temporo-espacial nos está reclamando en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Yo creo que a todas luces vivimos un periodo de crisis en el sentido de lo que tiene que ver con la manera de entender el término en tanto negativo, porque a veces se acerca a lo que es un estado enfermizo, un estado pues de malestar, pero también tiene un sentido positivo el término crisis, que viene del griego krino, verbo krino, que es juzgar. Entonces, crisis también nos invita a aprovechar la ocasión para buscar soluciones, tomar también decisiones en torno a lo que estamos viviendo. Desde la responsabilidad como miembros de la UAM y de la Facultad de Humanidades, ¿a qué nos convoca entonces esta crisis? ¿Cuál nuestro papel? Como respuesta, por principio de cuentas nos toca, en tanto miembros de la facultad, pensar, reflexionar. Quizá nuestra misma circunstancia inmediata del grupo que nos acompaña, considero muy limitado. Ya desde esa misma situación creo que debe preocuparnos. Esto tendría que ser de mayor alcance. De todas las licenciaturas, los posgrados, de todas las actividades de la facultad deberíamos estar implicados en este estudio, en este trabajo. Ojalá que a raíz de lo que ahora se inicie podamos echar a andar un tipo de estudio, de trabajo que sea más efectivo. Bien, ¿qué entender por autonomía de la universidad? Recordemos que la palabra autonomía, así desde el punto de vista nominal, nos dice que es la ley que se da a uno mismo, por la palabra nomos, también del griego. El problema es que con la aplicación casi exclusiva al campo jurídico legal, parece privilegiarse ese sentido de lo jurídico legal. Yo planteo lo siguiente: ¿podría defenderse también un sentido ético? O de otra manera, ¿la autonomía tiene lugar en la ética? Como respuesta, en atención a lo que pensadores y filósofos de renombre han sostenido, se impone una respuesta afirmativa. Desde tal tesitura, la autonomía de la universidad tiene también como soporte un componente ético. Esta es la hipótesis desde la cual me permito convocar al estudio y reflexión para convertir esa hipótesis en verdadera tesis, que desde luego no podrá ser reducida a un ejercicio intelectual, sino que debería ser comprobada en los hechos, en el cambio de la universidad y de la facultad hacia una situación mejor, más elevada. Recuerdo con quizá un poquito de sorna
que en algunos de los periodos anteriores de las rectorías ejercidas en la universidad, alguno de los rectores puso como lema alcanzar el nivel de excelencia, cosa que en los hechos pues no pasa de ser más que una etiqueta. Desde el carácter de esta charla, que espero propicie seguir reflexionando y dialogando al respecto, trataré de señalar algunas pistas, quizás solo como anotaciones iniciales. Empecemos pues por la pregunta de qué entender por ética. Una disciplina, por cierto, muy como relegada, al grado de que no aparece más que en alguna clase de la preparatoria o universidad. Y lo chusco es que la misma Facultad de Derecho, la asignatura de ética, es puramente optativa, siendo así que no pasa de tener quién sabe cuántos alumnos. Entonces, tenemos que ética, desde el punto de vista etimológico, es lo relativo o relacionado al ethos. Ahora bien, la palabra ethos adquirió desde los griegos dos formas de grafía. Primero es ethos, con la E larga, que se llama eta. Y en esta, es del sentido siguiente: ethos, con eta, significa morada o hábitat, que ahora utilizamos. Un lugar de resguardo, de seguridad. Si en un principio con sentido físico material, después aplicado al ámbito más específicamente humano, conformado por acuerdos, consensos, decisiones comunitarias para compartir una vida en común. Concepto clave desde la propuesta del autor a quien me avengo en esta sesión hoy. Vida en común. Claro que vida en un sentido pleno, que implica decisiones compartidas para que sus miembros puedan realizarse de mejor manera en todos los planos, desde lo material hasta lo concerniente al plano del espíritu, cultivo de sus facultades superiores, para cuyo propósito este grupo, esta comunidad, toma acuerdos, elige valores como ideales por alcanzar, establece leyes y normas. Ese es ethos, como morada específicamente humana. También aparece ethos con la otra E breve que se llama épsilon. Pero aquí ya enfocada un poco más al sentido de costumbre. Es verdad que ambas formas de escritura de la palabra se han manejado un poco de manera indistinta, pero yo creo que puede resultar mejor privilegiar la primera, puesto que ya la segunda, ethos, como costumbre, apunta a modos de actuar realizados de manera rutinaria, casi por pura repetición e inercia. Cuando ya se han empobrecido
las conductas no pasan de ser más que hábitos repetidos. Al arribar al plano de las concepciones filosóficas sobre lo que se entiende por ethos, me limitaré a señalar dos grandes tendencias en torno a la misma. Una afincada en la teleología, que, de acuerdo al nombre, está dirigida a la consecución de fines. La palabra telos, del griego, significa fin. Entonces, esta corriente apunta a aquellos propósitos o metas que se quieren alcanzar. Eso es la teleología. Hay otra que insiste y antepone el ingrediente del deber como soporte de la ética. Entonces, la primera, por mismo nombre, adopta el nombre de teleológica, y la segunda, que antepone el deber, como corriente deontológica, de la palabra griega deo, también con el sentido de deber. Intentaré mostrar algunos rasgos de la ética teleológica de acuerdo a cómo la entiende Paul Ricoeur. Dice él: ética, el anhelo. Lo anotamos para que se nos grabe un poquito. El anhelo, esfuerzo por una vida realizada. Subrayamos lo de vida realizada. En otros términos, vida buena, en el sentido de bien hecho. Sigo. Con y para los otros, en instituciones justas. Si se fijan ustedes, en esta definición se apunta al plano ontológico. Lo que se pretende es adoptar una manera de ser, que por lo mismo, cuando se alcanza, se comprueba con la manera de actuar. Había dicho en su tiempo Aristóteles: operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Y cualquier ser obra de acuerdo con él. Un reloj es para dar las horas, no para clavar un artefacto. Bien, ¿cuáles son sus componentes en esta propuesta? Lo primero es, la intención o intencionalidad ética, lo que se persigue. Aquí intención tiene ese sentido de proyección hacia lo elevado. Intencionalidad. Por lo tanto, se habla de ese telos como ética. ¿Cuál es su punto de partida? La libertad. Una libertad que se atestigua en las obras que se llevan a cabo. Por ejemplo, para descifrar lo que es el concepto del mal,
tiene que partirse de la revisión de lo que pasó, de lo que yo llevé a cabo. Si obré mal, es que en algún momento tuve la oportunidad de elegir el otro camino. Por eso es que la confesión del mal, dice por ahí Riquet, en su libro de la infinitud y culpabilidad, dice que cuando reconocemos haber obrado mal es porque en un momento dado ejercimos desde la libertad. Bueno, entonces aquí el punto de partida de esa intencionalidad ética es la libertad, que es la que se atestigua en obras y acciones. Por eso mismo, la libertad se convierte en una tarea, no es nada más como que regodearse, que podemos hacer esto, no, es una tarea, porque educar la libertad, cuente, es todo una odisea, como dice por ahí, odisea de la libertad, la que corresponde a nuestra vida, a nuestra existencia. Todo lo que pasó Odiseo, lo que nosotros también pasamos en el transcurso de la vida, pruebas, dificultades, que digamos terremotos o, si ustedes quieren, tormentas en la navegación con la que va la nave de Odiseo, todos los enemigos que se le presentan, todo eso tiene que ver con esta odisea, con esta gesta heroica a la que no se convoca el ejercicio de la libertad, no es de Chilavioca, como dice en México. Aquí entonces en la intención ética lo que se busca es lo que se puede reducir en el deseo o propósito de ser. Como afirmación originaria. Es la posición ética que algunos filósofos han expresado por ahí. Lo que yo afirmo, lo que yo sostengo. Esta afirmación originaria, enclavada en el deseo y decisión de actuar, de hacer. Ahora bien, como siguiente componente de la ética está la libertad en segunda persona. No es nada más mi libertad, sino la libertad en segunda persona. Y es donde aparecen ya los problemas de la moralidad, digamos, del bien y del mal en el comportamiento de las personas que intervienen en una comunidad. Porque aquí ya se va el enfrentamiento de libertades. Y por eso después se tiene que recurrir a la obligación y a la ley. Pero aquí estamos hablando también de ley en ética, por eso quiero distinguir. Desde un principio les decía que la ley no es nada más un concepto jurídico legal. Hasta Octavio Paz llega a reconocer esta presencia de la libertad, pero la entiende así. La libertad es una apuesta, pero no la mía, sino la del otro. Porque es ahí donde de verdad se puede demostrar que tú estás respetando la libertad, la del otro. Entonces, es la aceptación de mi libertad por tu libertad y de tu libertad con mi libertad, porque entran en juego toda la convivencia. El tercer elemento, mediación de la institución.
Esto es muy importante para lo que estamos ahorita nosotros tratando de someter a estudio y revisión. Porque no solamente hay un yo y un tú, también hay un tercero, es decir, todos los demás. Por eso lo veremos en la definición. Dice, para nosotros en instituciones justas. Es aquí donde entran en juego los valores que cada sociedad propone, que son los mediadores entre los diversos sujetos, donde ponen en juego su propia libertad. Es decir, hablábamos de morada, el sentido humano. Tiene que haber acuerdos para convivir de la mejor manera, y de ahí salen los valores. Así que, institución, resultado de costumbres propuestas como lo mejor o como ideales, desde aquel, decíamos, ethos con eta, del vivir juntos, a cabalidad, que por cierto tiene que aceptarse que alcanza un rango de cuasi objetividad. Esto nos puede sonar un poco raro, pero hay un momento en que Portiker pregunta o retoma la pregunta de si los valores son objetivos o subjetivos. Porque hay mucha gente que cree que son subjetivos, es decir, que cada quien. Pero si es así, entonces, ¿qué valor pueden tener para la convivencia? Entonces, no son tampoco del todo objetivos, porque no son como cosas medibles, cuantificables, etcétera, constatables, desde el punto de vista material. Por eso él recurre a proponer un concepto intermedio, cuasi objetivo, es decir, como a la mitad entre el subjetivo y lo objetivo. Por un lado, en cuanto a que provienen de acuerdos comunes, de sujetos, vamos a decir. En este sentido, quizá estaría lo de cierta subjetividad, pero entendida así, no individual, sino en todo caso colectiva. Y luego, objetiva, porque están ahí. No son inventos, no son imaginaciones, sino que de acuerdo a cómo se viven esos valores, así una sociedad es o no es. Entonces es algo que se puede constatar, medir. Por eso son, en cierto modo, objetivos. Aquí tenemos que librarnos de esa dicotomía tan exagerada por parte del positivismo, que solo encuentra objetivo y subjetivo. Y luego ellos privilegian lo objetivo. Pero no, creo que si no les concedemos cierta fuerza ontológica a los valores, pues entonces no nos vamos a poner de acuerdo, cada quien lo suyo. Bien. Por eso hay que entender, y en lo que estamos viviendo como problema para dirimir lo que es la autonomía, hay que entender el papel mediador de la institución. Entonces, como respuesta, decíamos, lo repetimos, resultado de costumbres
propuestas como lo mejor o como ideales desde lejos del vivir juntos a cabalidad que alcanza el rango de cuasi objetividad. Y lo que persigue es la realización en el ser de todos los miembros de esa comunidad o de cualquier comunidad. Aquí insisto en que Riquet entiende por institución aquello que proviene de las bases del pueblo, de la comunidad, y que luego es elevada para que los niveles superiores de la sociedad lo acepten y lo promulguen, pero viene de abajo. Es decir, que en toda esta manera de entender la ética y la política por parte de Riquet insiste mucho en que son las bases las que dan consistencia a la sociedad, no de las capas superiores. Las capas superiores están comprometidas con asumir lo que viene desde abajo, que es la base, para después ponerlo, en este caso, por ejemplo, como valores. Cuando hablamos de vida en común, es que han tenido lugar en cada comunidad elecciones, preferencias, valoraciones. Ha habido pues como luchas, ha habido discusiones, pero al final se han elegido determinadas opciones. Eso es lo que verdaderamente da fuerza, sentido a la palabra institución. Porque si nosotros atendemos a lo que se practica a la hora de recurrir a la palabra, parece como simplemente, diríamos, manejarse como parapeto para decir, como decían muchas autoridades, México es un país de instituciones. Sí, pero la institución no es lo que en determinado momento, por ejemplo, se le ocurra decir a alguna autoridad, o ni siquiera un cuerpo representativo. Tiene que comprobarse que es el sentir de toda la comunidad, no al revés. Entonces la institución no es una palabra que sirva de parapeto, repito, para defender situaciones politiqueras, sino que es un concepto muy laborioso por conseguir. Por ejemplo, respecto a lo que es ahorita la discusión sobre la autonomía, hasta que no haya un proceso desde las bases, no se pudiera definir lo que debe entenderse y practicarse por autonomía. Este es el gran reto que tenemos y que, a mi juicio, no se va a poder resolver ni decidir, ni siquiera en una sesión como la que ahora iniciamos, que va a llevar 4 o 5 horas. Yo diría que este es un taller de por vida y esto tendríamos que, a lo mejor, proponerlo para, por ejemplo, nuestra facultad. De otra manera, andamos como nada más, quizá esa inercia de correguismo, jalar por un lado, jalar por otro. ¿No? Primero hay que pensar en profundidad y desde ahí discutir, alegar lo que sea necesario. Bien, el segundo momento es la aparición de la ley, efectivamente, pero ley en la ética, porque la institución da lugar a los valores, a las normas, al imperativo y a la ley. Pero en la propuesta de Riquet, que antepone, decíamos, el fin, el propósito último, la ley ya viene quedando al último lugar, como diciendo, si los seres humanos
han alcanzado un nivel elevado en el ser, en el logro de esa meta final elevada, ya para qué necesitan leyes, salen sobrando. Vamos a pensarlo en términos de la vida práctica. Cuando una pareja está en plena, que llamaríamos cima del amor, no necesitan darse leyes ni normas. Solita les nace la actuación de acuerdo a ese amor compartido. Ya cuando empieza a bajar el volumen del amor, ahora sí, te pongo horarios, tienes que comer aquí, ya hay restricciones. Por eso digo, lo importante es el ethos con eta, el propósito final de la realización de los seres humanos. Bien, yo diría entonces que la autonomía universitaria, sí, es un derecho zanjado por la propia Constitución nuestra. Ustedes recuerdan que esa fue la respuesta que nos dio López Obrador al oficio que se mandó para que interviniera en el someter a auditoría, a juicio, todo lo que ocurría en la universidad. Y él solamente respondió que, dado que la Constitución está respaldando la autonomía universitaria, ya nos dijo, resuelvan a ustedes. Claro, con base en lo que es este sentido de autonomía. Pero yo diría que aparte de ser un derecho sacado por la Constitución, sobre todo es una tarea por ejercer. Aristóteles habla del ergo, como la palabra que traduce en la acción, la tarea. Entonces, el ergo primordial es la realización propia del ser humano. Esa es la odisea de la que hablábamos hace rato. Bueno, para entendernos un poquito más, yo creo que aplicando la autonomía a los seres humanos podrían tener parecido con aquello que llamamos alcanzar la mayoría de edad. Y por eso es que a los jóvenes de 18 años ya se les permite votar, porque ya son capaces de elegir por sí mismos. Pero a veces esta suposición no pasa a ser más que eso, una suposición. Por eso yo creo que habría que replantearnos lo que debe entenderse por autonomía desde los mismos filósofos. Kant la maneja, igualmente Riquet. Pero es una tarea, y yo con lo que ahora he podido expresar, pues apenas si apunto hacia la dirección a la que debemos enfocar nuestros trabajos. Yo creo que nos queda como compromiso la siguiente pregunta. En tanto universitarios, ¿hemos alcanzado de verdad el nivel de autonomía? En nuestra facultad también lo hemos alcanzado. ¿En qué forma participamos en la construcción de una vida en común? ¿Dónde dialogamos? ¿Dónde discutimos? ¿Dónde sometemos a cuestionamiento todo lo que llevamos a cabo? Queremos pues entonces como defender la autonomía, pero no la practicamos. That's the question, diría que Hamlet. ¿Ser o no ser? En México decimos, ¿semos o no semos? Bueno,
Yo creo que por eso la autonomía no se defiende con marchas, ni tampoco se defiende desde fuera, o se impone desde fuera. Como para redondear esta primera llamada, esta convocatoria, haríamos la siguiente consideración. Si la corrupción ha tenido cabida en los ámbitos universitarios, no solo de arriba, que ahí está más que claro, sino también a nivel de facultades de escuelas, entonces esa corrupción podría depender que hemos alcanzado el nivel de autonomía. Gracias. Pues nos deja el doctor Adolfo la inquietud sembrada, la tarea, una vez que ha disertado sobre lo que debe de ser, cuál es el significado de la autonomía, nos lleva a la reflexión de que es una tarea que debemos afrontar ya, pero todos, para que tenga ese sustento de abajo hacia arriba, para hacerla una cuestión de vida, una cuestión de práctica. Y en este debate del que surge esta propuesta, que fue esa asamblea donde revisamos la respuesta de las autoridades ante la inquietud universitaria respecto a la necesidad de una auditoría, surgió esa inquietud porque la respuesta era la violación a la autonomía, en tanto que una instancia ajena estaba planteando una reforma a una ley y la respuesta de la universidad iba caminando más o menos de la respuesta que se leyó en la asamblea iba caminando más o menos en el mismo sentido. Entonces se vio la necesidad de precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía, qué dimensión tiene, todos lo entendemos igual, qué hacemos para saber si podemos enarbolarlo como bandera, si estamos conscientes de qué hablamos cuando hablamos de autonomía. Entonces esta invitación del doctor Adolfo Díaz, esta disertación, pues termina por decirnos, para empezar, el quórum no es quórum, somos muy pocos, pero yo creo que estamos a los que nos interesa, y nuestra tarea sería promover difundir lo que hoy vemos aquí e involucrar a otros compañeros que forman parte de la misma comunidad de los diferentes sectores, para entrar ahora sí al estudio colectivo, a la definición colectiva de lo que es la autonomía y a esa reflexión final que hace el doctor Adolfo Díaz, esa precisión respecto a si nosotros como universitarios verdaderamente hemos alcanzado la autonomía, como de manera paralela a como pudiéramos afirmar que en tanto adultos somos autónomos como adultos. Es ese paralela también el poder decir que como universitarios hemos alcanzado la autonomía, viendo esta cuestión ontológica y teleológica que nos ha expuesto. Y bueno, pues para comentar sobre la misma abrimos una serie de intervenciones
si quieren hacer uso de la palabra antes de la siguiente ponencia, y también aclaramos en el correo en el que se difundió esta actividad, les solicitamos que aquellos que trajeran también sus ideas y quisieran exponerlas, las pudieran registrar a la entrada del evento. Entonces, si alguien más trae alguna idea que quiera exponer, pues les pedimos que se registren con nosotros mientras avanza la participación sobre lo que nos ha disertado el doctor Adolfo. ¿Alguien que quiera participar? El doctor Alberto Saladino. ¿Alguien más? Empezamos con él.